El control de la temperatura. El hormigón a altas temperaturas y además combinado con algunos factores atmosféricos como son vientos fuertes y baja humedad, pueden conducir a un secado excesivo demasiado rápido y provocar una contracción plástica y grietas. Bueno, tenemos en la tabla 14 los límites de uniformidad del hormigón. En este podemos observar que las pruebas que se deben realizar son de masa unitaria del hormigón, el contenido de aire, el asentamiento que debe cumplir con 1000 milímetros o menos y 100 a 150 milímetros, el contenido de agregado grueso, la masa unitaria de mortero libre de aire, la resistencia de compresión a los 7 días, y bueno, las revoluciones y velocidad del mezclado del hormigón dentro de los límites establecidos debe ser de 70 a 100. Excavación y cimentación. Bueno, los suelos deben verificar las condiciones de preparación del suelo de cimentación para tener la certeza de una compactación y humedad apropiada. Las superficies excavadas sobre las cuales o contra las que se colocará el hormigón deberán cumplir con requisitos específicos que se den en el proyecto, ya sea de acuerdo a su localización, dimensión, forma, compactación o la humedad. La estructura de encofrado y sus apoyos. El encofrado debe ser hermético y debe tener una correcta alineación, deben estar limpios antes de la colocación del hormigón y su superficie debe estar sana y estética. En el caso de los puntales, que soportan los pisos sucesivos directamente sobre los que están debajo y deben resistirla porque no están aptos para las tensiones de flexión, porque no es su objetivo. Y los separadores de encofrados y otros deben ser rígidos para evitar el hinchamiento o el abultamiento. En la tabla que se encuentra al lado derecho tenemos los tipos de superficie y las irregularidades permitidas para las superficies de hormigón. Estas son de clase A, B, C y D. En su descripción está la superficie expuesta al público, la textura rugosa que van a recibir estuco, yeso o paneles de madera, sea en su caso. Superficies expuestas permanentemente a cuando no se especifica otro tipo de acabado. Las superficies permanentes, ocultas o no, importando la rigurosidad. Colocación del acero de refuerzo. El fiscalizador debe tener una especial consideración en la verificación de resistencia, grado, tamaño, dobleces, espaciamiento horizontal y vertical, ubicación de soportes, amarres y la condición de la superficie del acero de refuerzo, ya que la colocación inapropiada del acero de refuerzo puede conducir a agrietamientos severos, corrosión del refuerzo y deflexiones excesivas. El refuerzo empleado en la construcción de estructuras de hormigón armado debe tener un diámetro nominal comprendido dentro de los valores expresados en la siguiente tabla. Para varas corrugadas, el diámetro mínimo es de 8 milímetros. El diámetro máximo es de 36 milímetros. Para alambre, para mallas, 4 milímetros. Y el diámetro máximo es 10 milímetros. Para los estribos es 10 milímetros como mínimo y el diámetro máximo es 16 milímetros. El corte y doblez. A menos que se especifiquen los límites más reducidos en los documentos del contrato, las varillas rectas deben tener una tolerancia longitudinal de 2,5 centímetros y las varillas dobladas deben medirse de exterior a exterior. En la instalación,
Para la instalación, la superficie del refuerzo debe estar libre de capas de corrosión. Una película delgada de oxidación o escamas de fábricas no son objetables, ya que incrementan la adherencia del acero del hormigón. Los soportes. Para mantener el refuerzo firme en su lugar antes y durante el colado del hormigón, se debe usar cubos de hormigón de igual o mayor resistencia que el de la estructura. Soportes metálicos de plástico, barras espaciadoras, alambres. No se permite el uso de materiales como piedras, bloques de madera u otros objetos no aprobados para soportar el acero de refuerzo. Elementos ahogados o también llamados embebidos. Los metales ahogados, distintos del acero de refuerzo, deben tener un revestimiento para aislarlos antes de su colocación del hormigón. Estos materiales pueden causar una acción galvánica y corrosión a menos que reciban un revestimiento para aislarlos. Los ductos y la tubería embebida deben tener un diámetro exterior menor a 1/3 de la altura de la losa. La separación entre elementos ahogados no debe ser menor a 3 veces su diámetro o ancho y deben tener un recubrimiento de hormigón mínimo de 40 milímetros para superficies expuestas a la intemperie o al suelo y de 20 para las superficies. Supervisión de los procesos de colado del hormigón. El fiscalizador de obra debe verificar los procesos de transporte, colocación, consolidación, acabado, curado y protección del hormigón, asegurando que se pueda mantener la calidad y uniformidad requerida durante todo el proyecto. Primero, el transporte del hormigón en obra. Bueno, para la transportación del hormigón en obra se permite el uso de los siguientes equipos. Carretillas, que deben movilizarse sobre superficies lisas, evitar los traslapes y deben estar rígidas y apoyadas independientemente. Las carretillas manuales se recomiendan para la colocación de hormigón en distancias menores a 60 metros. Botes y tolvas. Deben tener pendientes laterales no menores a 60 grados, con compuertas de descarga anchas que permitan trabajar libremente y se cierren herméticamente. Canaletas y bandas transportadoras. Las canaletas deben ser redondas para evitar la acumulación del hormigón en las esquinas y la pendiente de trabajo debe tener una inclinación suficiente para permitir que el hormigón fluya sin un asentamiento. Bombeo. La altura máxima desde que se puede hormigonar es de 2 metros. Se permite el uso de bombas para hormigones con áridos de hasta 37,5 milímetros. Los tubos deben ser de acero en diámetros que van desde los 100 milímetros a 150 milímetros. No se permite el uso de tubos de aluminio. Siguiente. Colocación del hormigón. Se deben emplear los métodos de colocación adecuados, de tal manera que se pueda mantener al hormigón uniforme y libre de imperfecciones visibles. Los métodos apropiados de colocación evitan la segregación y las áreas porosas. Primero, la dirección y localización de la caída del hormigón. El hormigón debe caer verticalmente para evitar la segregación y se deben usar canaletas de descarga para evitar que golpee contra el acero de refuerzo y los lados del encofrado. Colocación del hormigón en profundidad. Cuando se coloca el hormigón en profundidad, se usa una consistencia más seca
a medida que el nivel del hormigón se eleva. Esto evita que en la parte superior aparezca un hormigón más blando y sin consistencia a causa del agua que migra desde la parte inferior. Colocación del hormigón. ¿Sí? Colocación del hormigón en elementos verticales. Antes de colocar el hormigón en la parte superior de muros y columnas, hay que dejar que transcurra un tiempo adecuado para el asentamiento del hormigón colocado previamente, pues de lo contrario habrá agrietamiento. Colocación correcta del hormigón. El hormigón debe ser colocado de forma continua y sin demoras. Si existe algún desperfecto en el equipo o la lluvia, que también pueden interrumpir las operaciones de colocación, cuando ocurra este tipo de interrupciones, se debe proteger la superficie del hormigón dándole sombra y recubriéndole con yute húmedo durante condiciones de clima caliente, seco o con viento. Un rociado de neblina es otro método propio de protección. Después no se debe caminar sobre el hormigón fresco o el acero de refuerzo, ni permitir otras actividades que afecten la uniformidad, el acabado y la adherencia. Siguiente. Tercero, la compactación. Debe compactarse el hormigón totalmente a medida que es colocado, utilizando herramientas manuales, vibradores mecánicos, engrasadoras o máquinas de acabado a fin de garantizar un hormigón denso, de buena adherencia, con el acero de refuerzo y con superficies lisas. La compactación manual. Las superficies del hormigón deben apisonarse con herramientas pesadas de cara plana hasta que aparezca en la superficie una película delgada de pasta que demuestre que los vacíos se han llenado. Los métodos de compactación manual solo se deben usar en obras pequeñas de hormigón no estructural. Siguiente. La compactación mecánica se realiza mediante vibrado, que es un método adecuado para consistencias rígidas propias de los hormigones de alta calidad. La operación de vibrado debe conseguir la nivelación del hormigón y la remoción de las burbujas de aire atrapado dentro del mismo. En estructuras de hormigón armado, la vibración mecánica puede realizarse con los siguientes equipos: los vibradores internos, vibrador de superficie y vibradores de encofrado. Siguiente. El acabado. La calidad de una superficie de hormigón se juzga en gran medida por la condición y apariencia de su acabado. Todas estas superficies están expuestas a condiciones que pueden ser benignas o severas, como por ejemplo de humedecimiento o secado, cambios de temperaturas y desgaste mecánico. Además, la mayoría de las superficies de hormigón están sujetas a agrietamientos debido al exceso de contracción por secado. Para mejorar esto, el hormigón debe tener una mezcla apropiada, estar debidamente compactado y acabado y ser adecuadamente curado por el tiempo especificado en el proyecto. Bueno, a continuación tenemos el curado y protección del hormigón armado.